Mamá llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Queremos darles la bienvenida aquí a nuestro segmento de Más Mamá. Nosotros hemos querido ahora cambiar de instalaciones, buscar un nuevo espacio para poderles brindar a ustedes lugares maravillosos que tenemos aquí, orgullosamente en nuestra querida ciudad de Cuenca. Nos encontramos en la Casa de Mayo, recién remodelada, pues aquí antes era la Quinta Berenice, una casa hermosa que mantiene la tradición, la cultura, mantiene estos espacios tan hermosos que ustedes más adelante ya los podrán ver. Quiero dar la más cordial bienvenida al doctor Leonardo Alvarado, heredero de la vivienda, y también está con nosotros el arquitecto Juan Izquierdo, quien ha cuidado todos los detalles al momento de la remodelación de esta casa para poder brindarles a los cuencanos ahora un nuevo espacio en donde poder venir los fines de semana, entre semana, con familia, con amigos, un restaurante de primera, la Casa de Mayo. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en este espacio en Unción Televisión. Nosotros maravillados con la acogida que nos han brindado, un rico café, unas ricas galletas para conversar un poco de lo que ha sido esta remodelación, de quien pues Leonardo Alvarado ha sido testigo desde hace muchísimos años, una casa de vivienda que mantiene todavía la tradición de la familia Alvarado. Bienvenido. Muchas gracias, Ana María y Juan, bienvenidos. Esta Quinta Berenice, hoy llamada Casa de Mayo, está tan hermosamente redecorada que realmente nos da mucho gusto a quienes tuvimos la inmensa suerte de vivir en esta casa. Así es. No se ha cambiado casi nada, un poco los colores, un poco de detalles de las ventanas. Este patio en el que estamos, que era un patio con plantas, debido a su futuro uso, hubo que ponerle un piso, hubo que ponerle un techo de vidrio, porque esta era una casa de estilo de muchas casas de Cuenca, un estilo andaluz, con un patio No podía central. haber una casa de Cuenca que no tenga un patio central. Así es, y alrededor justamente estos corredores y los cuartos. Ahora están viendo ustedes todos estos cuartos ocupados por una serie de otros pequeños ambientes en donde la gente puede disfrutar. Pero en la época en que nosotros vivimos, yo no nací aquí, ni mi hermano que me sigue, el Hernán, que nacimos en Cuenca, pero el resto de gente ya nació aquí y todos estos cuartos eran, como ustedes imaginarán, fuimos 2 hermanos, todo era dormitorio. 2 hermanos, y por eso tenemos tantas puertas y tantas habitaciones, ¿no? Que eso era muy común en las familias cuencanas. Y una época vivió aquí un tío mío que también ocupaba la parte de adelante, entonces vivíamos 2 familias. Mi tío que tuvo, porque ya falleció, 11 hijos y nosotros 12, súmele y verá la cantidad de gente que vivíamos aquí. Por eso el espacio verde igualmente es grande, para que todos los chicos pudieran jugar tranquilamente como en una casa de campo. Esta casa, porque esta casa está un tanto retirada del centro, sí, comúnmente, ¿no? La historia de estas propiedades que son urbano-marginales, sin ser haciendas, claro, se llamaban quintas. Esta es una de las pocas quintas. ¿Por qué se llama quinta? Porque los que venían de los pueblitos cercanos, hablemos aquí de Baños, de Misicata, de estas partes, llegaban acá, pernoctaban aquí, era un pequeño hotelito antes de ir a Cuenca, y pagaban la quinta de promedio de lo que valía la propiedad, por eso se llama quinta. No es cuestión de ponerle a cualquier casa quinta. Claro. Aquí sí, porque pagaban la quinta textualmente proporcionalidad. Su nombre lo dice, ¿no? ¿De cuántos años estamos hablando? Estamos hablando de casi 170 años. Mi papá compró esto en 1944, cuando yo ya había nacido. Fue antes de un señor Arcesio Pozo, luego después de un señor Julio Valdivieso, luego después de un doctor Alejandro Ordóñez, hasta lo que yo he podido ver, y después compró mi papá. Y antes de este señor Pozo, dicen, no tengo comprobación, de que hubo varios otros dueños que realmente
le conservaron a esta propiedad. Casi todas estas propiedades grandes, esta en especial, hicieron su vida muy ligada al río. Claro, frente al río. Al río claro. Yanuncá, y aquí lo que es ahora la avenida 1 de Mayo era un enorme espacio de bosque y de hierbas, de poteros, Claro, esto de era cosas. pampa. Y la parte de Montaña. atrás de la casa esta, que nosotros llamábamos la muralla, no sé si ya vieron o ahora verán, era exactamente eso, una muralla para tener ahí los animales. Tienen todavía unas cosas en donde comían los animales. Y mi papá, yo recuerdo que ahí tenía vacas y tenía cuyes, Claro, y tenía es que esto era gallinas, y prácticamente tenía un campo. mundo de cosas. Así es, qué lindo tener todos esos recuerdos, ¿no? La única vía que unía a esta propiedad con Cuenca era la llamada Avenida Loja. Llamada así porque era la única vía para irse a Loja. La única de acceso y la única vía a Loja. Esa era Avenida Loja. Ya después se hicieron todas las moscos y las circunvalaciones y cosas, pero no había más. Y desde aquí hacia Baños había una vía que se llamaba el Viejo Camino a Baños. Entonces, no había nada más. Nosotros de chicos, porque así es la vida, caminábamos a la escuela, nos íbamos de aquí caminando a la escuela. A los hermanos mayores, después de un tiempo, ya nos dieron bicicletas. Y después mi papá tuvo un carrito, que en este sector habían 3 carros. El de mi papá, el de don Moisés León Gerves, dueño de la hacienda que ahora es del Borja, y el lechero de Pumpe. No habían más carros. Por ahí nos movilizábamos, y de aquí una camioneta Mercury que tenía mi papá salía con los 12 más las coles y lechugas y vecinos y todo a la plaza de 10 de agosto. Qué interesante. Ya después salimos. Y por último, mi último hermano, que es piloto, él ya, si no había avión, no salía. Bueno. Que nosotros salimos a Él ya pie, en avanzó bicicleta y en carro. Qué lindo Esta era la escuchar unión estas que historias, teníamos ¿no? con San Roque, con el Vado, y para subir al centro. Realmente una casa que está cargada de historia, y quién mejor justamente usted para poder hacer un recorderis de todo lo que ha sido hasta el momento. Pero a pesar de que tuvo tantos dueños, tantos propietarios, aún mantiene la tradición y la característica de lo que era una casa de Cuenca. Y justamente el arquitecto Juan Izquierdo trató de tener todos estos detalles a punto, ya que es una casa patrimonio, de la cual pues tenía que mantenerse en gran porcentaje la tradición y de cómo era, ¿no? Después de tantos años. Sí, Ana María, Leonardo, gracias por esta invitación. Realmente unas pocas días que le he dado a Francisco para la casa se ha mantenido intacta. Así es. Está intacta realmente de lo que era, más allá de algunos temas que por un tema funcional se han colocado, como el techo de vidrio, etcétera, pero la implementación de ciertos espacios como baños, pero en general solamente ha sido un tema de mobiliario, ¿no? Yo creo que aquí Sharon Hamilton es la autora total de este proyecto, y además con un buen gusto único. Pero estas casas, que yo creo que además hay muchas de estas casas todavía en Cuenca, debemos conservar el espíritu y la tradición de la casa. Esta es una casa andaluza. Las casas cuencanas son casas andaluzas porque hubo una migración de varias, digamos, estas olas migratorias de la época de la conquista, pues se dieron que españoles que venían del sector de Andalucía, que además venían con una arquitectura muy propia de los moros, porque recordemos que España tuvo casi 7 siglos de invasión morisca, entre estos patios, las fuentes, etc. Yo no sé, Leonardo, si aquí en la casa había una fuente en el patio, pero en muchas casas en Cuenca se recordaba la fuente en el patio, y luego los tanques de agua, porque yo recuerdo la casa de mi abuelo, en el centro tenía el patio, el traspatio, nosotros teníamos el patio de atrás y la huerta, claro, sí, claro. Y en el patio de adelante había el tanque. Entonces todo eso como que a uno le va quedando, ¿no? Yo sí puedo decir, yo a mi edad sí viví en el centro cuando era niño, y esta casa tiene ese aire todavía campestre, ese aire bucólico que todavía nos recuerda, ¿no? Las tejas, las columnas, las basas, las monterillas, los canecillos. El piso no se ha cambiado, ¿no? El piso está dado un tratamiento. Está dado un tratamiento. Parte del piso sí, sí, porque este tipo de ladrillo es más bien nuevo, ¿no?
Y era, sobre todo la parte de adelante, era con madera de eucalipto. Y los corredores, igualmente, Eso sí. se mantienen. Eso sí se ¿No mantiene. podía una casa dejar de tener corredores? No, las crujías yo creo que es importantísimo mantener, se llaman crujías a cada una de las alas de la casa, ¿no? Entonces en las casas patrimoniales aún se conservan las crujías. Hemos visto con pena que, por ejemplo, ciertas casas del centro la gente cubre las crujías. También han sido productos de subdivisiones por herencias y todo. Pero esta casa aún mantiene ese aire, los jardines que son espectaculares, la vista al río, el contacto con el río para el cuencano es súper importante, ¿sí? Y yo creo que esta es una de las pocas casas que mantiene esto, ¿no? Tenemos a Chahuarchimbana, tenemos a esta casa, la Quinta Bolívar, que es producto de una construcción posterior, pero bueno, digamos que todavía mantiene el ambiente. Y en este sector de Llanuncay, que es producto del tercer ensanche de la ciudad, en la época de Fernando Cordero y del mismo Leonardo, porque además recordemos ¿sí? que fue en esa administración que se dio el ensanche de la ciudad hasta esta zona de Llanuncay. La 1 de mayo. La 1 de mayo. Que no había. Claro, no había. Y obviamente hay todavía algunas casas que se pueden ver con las crujías, con los corredores, pocas se han conservado, todavía el adobe es un material vivo que está respirando todo el tiempo porque es producto de la tierra, Se ve tan hermoso, con las manos hábiles también de nuestros obreros. Es por eso que me pareció tan interesante la invitación que nos hizo Sharon Hamilton para poder hacer un programa aquí en sus instalaciones, porque no es un nuevo restaurante que se abre, sino realmente todo el trabajo que se ha venido haciendo para poder regalar a los cuencanos un poquito de nuestra cultura, de lo que siempre nosotros mantenemos, y es por eso que nos caracterizamos a nivel nacional y a nivel mundial, ¿no? Nuestra ciudad. Sí, yo creo que además en una época de arquitectura moderna, muchas veces despersonalizada de lo que es nuestras raíces, porque en esta época de la cultura del like, del inmediatismo, de lo que vemos en internet, nos hemos vuelto más permeables a recibir otro tipo de, digamos, de arquitectura, ¿no? Y siempre queda algo que nos lleva a las raíces, ese sentido bucólico que yo siempre digo romántico, ese sentido poético de la arquitectura, que es la teja, que es la madera, que es el ladrillo, que es el adobe, que por alguna razón a todos nos lleva, y a todos nos mueve el corazón, a todos nos sigue erizando, y todos quisiéramos vivir en una casa de esas, y claro, estamos en esa disyuntiva entre lo moderno y lo antiguo, pero yo creo que hay cómo, aquí se ha fusionado también que hay cómo estas fusionar, cosas, ¿no? que hay cómo fusionar los materiales, que hay cómo fusionar el estilo. Esperemos que Cuenca no pierda las tejas, que no pierda el alero, que no pierda el canecillo. Vivimos momentos críticos también, digo, por el tema de esta permeabilidad de la cultura, pero también todavía sentimos, ¿no? Y eso es importante, que es la arquitectura. Y aquí estamos justamente para promover estos espacios y poder apuntar a nuevas miras modernas, pero siempre manteniendo el valor cultural que tenemos en esta ciudad tan maravillosa, patrimonio cultural de la humanidad. Yo quiero agradecerles, ha sido muy interesante, muy enriquecedor conversar con ustedes, doctor Alvarado, pues que tiene tantas historias, pudiéramos hacer unos cuantos programas para seguir conversando, pero ya estaremos en otra ocasión juntos, y a Juan pues siempre manteniendo ese profesionalismo, y realmente felicitarles porque este lugar está maravilloso. Así es que vamos más adelante a continuar ya con los emprendedores, ¿no? Con quienes están continuando y con la mantención de esta casa y trayéndonos un aporte muy interesante, un aporte gastronómico que queremos conocer, y vamos a conversar con ellos en el siguiente bloque. Muchísimas gracias. Gracias, Ana María. Más Mamá llegó a ustedes gracias al gentil auspicio de Moving